Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa No es Hotel. Han pasado 7 días desde las elecciones. El anterior domingo se han realizado las elecciones en Bolivia. Oficialmente el Tribunal Supremo ha dado a conocer que los resultados darían a Evo Morales ganador en primera vuelta, lo que ha generado un conflicto, una gran crisis política. La oposición, antes de conocer los resultados oficiales, de hecho el mismo domingo ha llamado a las movilizaciones, indicando que existiría un fraude monumental en dichas elecciones. A la mitad de la semana también militantes del Movimiento al Socialismo salen a manifestar, a hacer movilizaciones en defensa de su voto. Hasta hoy, los cívicos y grupos ciudadanos han logrado sostener movilizaciones en todo el país, en todos los departamentos del país. Hemos tenido paros generales, paros intermedios, paros movilizados. Mañana, el departamento de la ciudad de La Paz entra en paro. Por la tarde se tendrá una gran concentración en la zona sur y que repudia los resultados de estas elecciones, y habrá otra concentración en el Alto, en la ciudad del Alto, festejando la victoria de Evo Morales. Todos estos grupos, todos sin exclusión alguna, buscan defender el voto, todos se dicen defensores de la democracia. Estamos viendo un escenario de confrontación que puede costarnos mucho a todos los bolivianos, puede dañar profundamente, tal vez irremediablemente, la democracia, la economía, e incluso, lo han dicho muchos analistas, lo decimos acá también, podrían terminar en incluso violencia que nos lleve a fratricidios. La violencia no es una salida democrática. No es la primera vez que Bolivia atraviesa escenarios de violencia, y creo que la historia nos ha enseñado que siempre se pudo hacer otra cosa, siempre se pudo evitar estos escenarios. Los líderes políticos hoy mismo están en una enorme responsabilidad, están obligados a buscar una salida a esta enorme crisis, sin dejar de tomar en cuenta, por supuesto, una postura o la otra. Este acuerdo debe partir de la constatación de que no se puede negar ninguna de las posturas. Evidentemente hay un grupo de opositores que hoy día está en la calle sosteniendo que existe un fraude, y es real, son gente que está en la calle. Al mismo tiempo hay un gobierno con una fuerza a través de los movimientos sociales y también de clases medias, de gente que no está en la calle, que sostiene que esas elecciones se han ganado limpiamente. No se pueden ignorar ninguna de estas posiciones. ¿Cómo resolver este impasse? ¿Cómo resolver cuando existe una polarización tan grande en el país? La mejor idea hasta ahora que se ha presentado, pues, es la auditoría internacional, que busque, revise voto a voto, haga una revisión pormenorizada de cómo se ha llevado adelante todo este proceso. Algunos líderes de oposición están de acuerdo con esta posición. Creo que han habido bastantes líderes de oposición que, pues, han señalado que este sería el camino. Mientras ha ido avanzando el conflicto, algunos otros líderes, pues, no digamos que los más importantes, pero sí que tienen una relevancia y que logran generar movilización, han llamado a desconocer las elecciones, ¿no? Sostenemos en ese programa que lo principal, lo fundamental, la salida institucional sería que, si hay seguridad en ambos de que existe, pues, los resultados favorables a Morales desde el punto de vista masista, o que existieran fraude, pues se pueda contar con esa información documentada de que es una o la otra salida. Los organismos internacionales como la OEA han observado los resultados de las elecciones, indicando que el procedimiento tendría algunos vicios. Ese es el informe que ha resultado la OEA. El gobierno ha invitado a la OEA a que sea ellos quienes hagan la auditoría.
La OEA ha aceptado hacer la auditoría. En paralelo, el gobierno también ha invitado a la comunidad, a la Unión Europea, para que sea parte, a la Comunidad Europea para que sea parte de este proceso, y a otros diferentes países para que puedan ser observadores de esta auditoría. Hoy día el secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, se ha pronunciado indicando que lo más saludable sería hacer una auditoría y que corrobora el informe que ha hecho la OEA. Dígase de paso, el informe que ha hecho la OEA no es un informe favorable al gobierno. Esta noche, nosotros en la invitación que hemos hecho a dos importantes analistas, a dos importantes politólogos, lo que pretendemos es un programa de reflexión que nos pueda dar mayores elementos de juicio de qué es lo que está pasando. Tampoco podemos dejar de ver la realidad y encontrar que existe un conflicto social grande, importante, una crisis política que hace muchos años no veíamos en este país, y que evidentemente esa crisis tiene dos partes, tiene dos actores, unos que llaman a fraude, otros que dicen ganar limpiamente las elecciones. Las declaraciones han ido aumentando de tono. El presidente Morales ayer aparece con la Codelcam indicando que habría cerco a las ciudades. Hoy día da un paso atrás, indudablemente. En otra declaración dice que todos los bolivianos, los votos de los bolivianos valen exactamente lo mismo, ¿no? Lo que sinceramente considero una buena señal. Yo creo que ninguno de los líderes políticos debe crispar ninguno de los escenarios. Estamos en un momento político complicado, donde sinceramente las salidas institucionales serían las más saludables para sostener esta democracia que tanto nos ha costado a los bolivianos y que viene funcionando estos 37 años ininterrumpidamente, y que las futuras generaciones merecen que esto siga de esta manera. Lo decía hace un momento, nuestros dos analistas no pretendemos echar gasolina al fuego, no pretendemos que esta noche tengamos un programa de análisis, de reflexión que pueda invitar fundamentalmente a nuestros líderes políticos a hacer una reflexión, a hacer un llamado a la calma, y a los ciudadanos que nos están viendo también una invitación a respirar antes de protestar, de informarnos antes de reproducir algunas cosas que luego pueden provocar heridas irremediables. Lo hemos visto en otros países. Marcelo Silva, bienvenido a esta casa, no es hotel. Como siempre es un gusto tenerte entre nosotros. Gracias, Susana. Jorge, buenas noches. Con nosotros también Jorge Richter. Jorge, como siempre es un placer tenerte en esta casa, no es hotel. En todo caso, el agradecido soy yo. Susana, Marcelo, ¿cómo estás? Y un cordial saludo a todos los bolivianos, a los que están marchando y a los que en casa también tienen la expectativa de poder encontrar en esta semana alguna solución ya para desmovilizar el país. Queremos hacer un análisis que pretende brindarles a ustedes la oportunidad de invitarlos a una reflexión. No pretendemos lanzar gasolina al fuego. Creo que es tiempo de que nos sentemos, de que respiremos, de que veamos en qué momento político está Bolivia. Es un momento político complicado, donde puede suceder una bifurcación que sea irremediable. Por supuesto, cuidemos la democracia, que nos ha costado a todos. Marcelo, quiero empezar a hacer un recuento de lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa en estas elecciones? ¿Por qué terminamos en esta elección? ¿Por qué la suspensión de la contabilización del TREP, de los votos del TREP, que no es una novedad, que se ha hecho así en todas las anteriores elecciones, hoy genera todo lo que genera? Bueno, a ver, es que circunscribir el tema exclusivamente al ámbito de la coyuntura electoral, tratando de entender ciertos tecnicismos, es un análisis corto, ¿no? Miope. Puede ser válido para verlo en un momento, pero por supuesto que hay una crisis de credibilidad y legitimidad institucional gestada desde hace bastante tiempo.
El Tribunal Supremo Electoral durante los últimos años ha hecho bastantes méritos como para que la gente no les crea o para que la gente ponga en duda en absoluto su papel. En forma histriónica, cuando se cerraba la campaña, yo decía lo siguiente: malas noticias para Evo porque no logra cerrar la elección con el imaginario de que todo está resuelto, ¿no? Vamos a la elección con la incertidumbre si iba a haber o no iba a haber segunda vuelta. Buenas noticias para Mesa porque de alguna manera los cabildos habían impulsado el voto útil y lo personalizaban en él, ¿no? Entonces se iba a esperar una mejor votación de las que tenía básicamente en las encuestas previas. Pero yo te decía, trágicas, catastróficas, desesperantes noticias para el Tribunal Supremo Electoral. Porque al ver este cierre de campaña, es decir, este cierre de las encuestas, el último tiempo, el resultado va a ser indudablemente estrecho, no va a haber una diferencia grande. Por lo tanto, ahí los ojos de propios y extraños estarán encima del Tribunal Supremo Electoral. Lo he dicho en varias redes, en varios medios, cuando me pedían un análisis final de cómo estábamos entrando al 20 de octubre. Lamento que eso se hubiese cumplido de manera tan puntual. Es decir, el peor escenario posible es el que pasó. Es el que pasó. Es decir, lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral, además con guerra avisada, ¿no? Te comete un sinfín de errores, yo diría de errores desprolijos, no espero pensar no malintencionados, pero pueden haber indicios de que también han sido malintencionados, eso tiene que averiguarse, eso tiene que esclarecerse, pero hay cosas que no son entendibles. Tú tienes la transmisión rápida de datos en todos los países del mundo precisamente para borrar incertidumbres, para clarificar las cosas en cierto momento de los procesos electorales. Imagínate lo que ha servido esa transmisión rápida de datos en el caso boliviano. O sea, has desvirtuado un instrumento que es tan importante, ¿no? Y has generado semejante incertidumbre y semejante problema. Entonces, no se puede apartar que la gente hoy día no crea en el Tribunal Supremo Electoral, que no crea en la transparencia de las elecciones, que no crea además en una cierta relación del Tribunal Electoral con el gobierno, porque si te has dado cuenta, y eso ha sido peor todavía después del proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral no ha dicho nada, ni se ha defendido, no ha salido a argumentar absolutamente. Sale 48 horas después. Pero nada, o sea, te vienen a dar una sonrisita, te vienen a llorar un poquitito, pero no te explican en profundidad. ¿Sabes, señor? Esto que están diciendo no puede ser por esto. Esto que están denunciando por acá no puede ser por eso. Son los voceros del gobierno los que tienen que salir y explicarte, no, señor, en esta acta ha pasado eso. No les correspondía a ellos, le correspondía al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral cierra el cómputo y no te da mayor explicación de lo que ha pasado en el país. Y lo único que dices... Porque una declaración de María Eugenia Choque, francamente, el momento que cierra el cómputo, que dice, estamos haciendo lo que hemos dicho el 20 de septiembre que íbamos a hacer, que es cerrar hasta el 80%, porque estamos concentrando todo el equipo en la contabilización de los votos, uno dice, bueno, ya está. Sí, pero el silencio claro. Y luego por la presión volver a contar. Es que... Y ese silencio te ha hecho figurar al menos 5 o 6 versiones de que por qué se corta, no, que no fue mentira, que se prometió que iba a llegar hasta el 90, 95, no, es que decidimos no hacerlo para no estorbar esto, no, sale un ex vocal te dice, no, ya teníamos los resultados del TREP hasta el 95% ahí consolidados ese momento, pero no los dimos. Es decir, te da absolutamente a todo. Y ese es el problema. Pero a esa actitud desprolija, a ese trabajo pésimo, tienes pues una larga data de méritos del Tribunal Supremo Electoral. Imagínate cómo ha manejado el Tribunal Supremo Electoral el tema de la ley de organizaciones políticas con la habilitación e inhabilitación de las candidaturas. Tampoco lo ha hecho claro, tampoco ha tenido firmeza. Los problemas internos que ha tenido. Y en el país tienes un antecedente que es un caldo de cultivo importante para las voces de oposición política. Tienes un antecedente donde el voto no ha sido respetado, que es el 21 de febrero. Entonces, todos esos elementos se acumulan
y vienen a estallar precisamente en este momento donde el imaginario colectivo es muy difícil de removerlo ahora, de fraude, ¿no? De trampa, de oscuridad en el tema electoral. Jorge, ¿ya había desde tu perspectiva alguna predisposición? Bueno, Marcelo lo ha explicado muy bien, ¿no? Había ya un caldo de cultivo donde el imaginario rápidamente podría volcarse a la idea de que había un fraude. El 21 de febrero no hubo un fraude, aunque todo el mundo, o sea, es decir, alguien hacer un fraude para perder las elecciones, yo no creo que tuviera sentido en el mundo, digamos, ¿no? Pero ya se iba apuntando la idea de que había fraude. Tú te acuerdas al inicio de la elección del 21 de que hay fraude, luego no, ya no hay fraude, luego, o sea, ese clima ya estaba. 2 semanas antes de suceder las elecciones, acá, el cabildo, las elecciones del 20 de octubre, sucedió el cabildo de Santa Cruz, ¿no? Donde entre las conclusiones del cabildo de Santa Cruz, una de las conclusiones es no aceptar la elección fraudulenta, ¿no? Entonces, esta elección no había sucedido todavía, pero ya se tenía toda la carga, digamos, emocional sobre la elección. ¿Por qué crees que sucede esta elección? Ese sería un argumento de algunas líderes de oposición, no voy a hablar de todos, sino de algunos, de no quererse someter a la auditoría. A ver, haznos tú tu análisis. Mira, Susana, las instituciones como los procesos políticos son precisamente eso. Logran su auge y después de todo un proceso decantan de una u otra manera, pero también posterior a un proceso. La llegada de Evo Morales a la presidencia de la República es un proceso de acumulación de los movimientos sociales, de las políticas neoliberales, de la democracia pactada, etcétera, que configuran la posibilidad para que Evo Morales llegue. Quiero decir, hay un proceso ahí adentro. Desde el 21F, que no lo vamos a analizar ahora, pero desde el 21F se inicia un proceso crítico para el gobierno a raíz de las decisiones de no reconocer lo señalado por el referéndum y además después de habilitar una candidatura de una manera impensada, ¿no? Yo veo en el tema del órgano electoral algo que hay que diferenciar. Sus capacidades técnicas, las capacidades técnicas del órgano electoral no estaban en cuestión. No estaban en cuestión. Teníamos un padrón electoral certificado por la Organización de Estados Americanos. Certificado por la Organización de Estados Americanos en diciembre del 2017 y en enero del 2018. Esto es el año pasado. Tenemos un proceso de certificación de calidad electoral ISO, donde se ha señalado que habían algunas observaciones mejorables, pero no había ni un solo elemento crítico. Estás hablando a lo absolutamente técnico, El padrón en los 8 componentes que debe tener era absolutamente confiable. Entonces estaba apto para ir a las elecciones. El artículo 61 de la ley 018 te dice que los partidos políticos acceden y tienen el padrón electoral. Entonces han llegado a esta elección con el padrón electoral certificado, avalado por la OEA, con una certificación ISO electoral, ¿no? No teníamos problemas técnicos dentro del órgano electoral. Los problemas vienen con los actores y los problemas vienen con las decisiones. Es cierto que el país vive un proceso de desinstitucionalización en la lógica de la institucionalización liberal republicana conocida por nosotros desde el año 82 hasta el año 2003. Esa institucionalización significa equidistancias del poder político, independencia de poderes, etcétera, órgano electoral independiente. Ese es el proceso de institucionalización. Sin embargo, la democracia que tenemos hoy en día en el país no es una democracia propiamente liberal republicana, es una democracia radical, participativa, popular. Intercultural. ¿No? Más intercultural. La institucionalidad con la que se maneja este tipo de democracia, donde las movilizaciones populares son un elemento central, son distintas de las instituciones
de la democracia liberal. Entonces, acá se nos produce un problema central, que también lo han hecho los gobiernos del neoliberalismo, que es intervenir indirectamente sobre la institucionalidad para tenerla de una forma al servicio de un partido político. Y ahí se producen unos elementos donde la gente empieza a percibir que el órgano electoral se mueve en función de directrices que da el poder político. Y ahí está lo que tú has señalado, los partidos políticos, las primarias, etc. Entonces se genera un nivel de desconfianza, no por las capacidades técnicas, sino por las decisiones que emanan del órgano electoral. Pueden cambiar las fechas de la elección inconsultamente, favorecen algunas cosas, hiperregulan el proceso electoral. Hiperregulado, esa ley. Hiperregulan, sí, el proceso electoral, la publicidad, la comunicación con la gente, las entrevistas al candidato, el no poder pedir el voto. No entendible. Las encuestas. ¿No? Las encuestas, sobre todo, la obligatoriedad que tienes de llevarle la encuesta para que ellos la puedan verificar. Los porcentajes, o sea, si tú eres candidato a la presidencia y quieres ser solamente tú quien pide el voto, es que no puedes, porque tiene que haber un porcentaje de diputados, tiene que haber otro porcentaje de senadores. Una cosa que vos dices... algo que enrarece el clima, porque de pronto, como habíamos quitado en la nueva Constitución que las autoridades renuncien, tú dices, bueno, todo esto, análisis sencillo, todo esto que está ocurriendo a raíz de decisiones que toma el órgano electoral, favorece al poder político. Y eso empieza a levantar, entre otros factores, a levantar un mal ambiente, que es un proceso desde el 2016 ahora, un mal ambiente entre la gente, ¿no? Entre los bolivianos. Entonces ya ahí después da para todo, para autoritarismo, para etcétera, ¿no? Da para todo. En el proceso electoral también cometen la gran torpeza, que son las grandes torpezas, que son básicamente dos. La primera, el silencio. Esto no se entiende y no lo explican hasta el día de hoy. No hay. ¿No? Y abriendo un paréntesis, por eso es tan importante que asistan los partidos políticos para revisar, auditar, revisar el sistema informático, etcétera, y preguntarles a la gente del tribunal por qué el silencio y encontrar que ese silencio no pudo haber incidido o pudo haber incidido de forma directa sobre los resultados. Y lo otro es que parece que se fueron de viaje, parece que cerraron las oficinas y han desaparecido. No salen a explicarle a la gente qué es lo que ha sucedido con el silencio, cómo están compuestos los votos. Si tienes un elemento de desconfianza tan expandido y tan tensionado sobre la sociedad, ellos tienen que explicarte absolutamente todo. ¿A qué hora entraron los votos campesinos de las provincias? Debieron tener televisado todo eso, es decir, qué hoy en las redes es absolutamente fácil. Lógico, ¿no? Perdón, voy a poner esto, o sea, la declaración de prensa de cierre es trágica, ¿no? O sea, en vez de ser una conferencia de prensa que te puede explicar las cosas del proceso, cierran con que algún día Dios y la realidad Fidel Castro, nos ¿no? darán la razón. La historia me absolverá. La historia nos dirá. O sea, pero mira, hombre, ese no es un papel ese institucional. Es solamente, y es yo de te mal digo, gusto. Y es de mal gusto. Y es solamente la última parte, antes de que se cierre cuando vuelve la señora Choque y dice, a ver un ratito, ¿no? A mí pueden hacerme el proceso. Sí, era la última parte, lo que todos deberíamos haber podido escuchar sin la presión esa que han tenido que hacer los medios para arrancarle alguna palabra, ¿no es cierto? Entonces cuando ella dice, bueno, yo me puedo someter a las auditorías que sea, puede venir entonces ahí dices, bueno, aquí hay alguien diciéndote algo, ¿no? No la historia me absolverá. Aquí hay alguien... ¿no? Abriendo. Hasta que llegue el momento en que la historia la absuelva, ahora necesitamos que nos dé una respuesta. Exacto. ¿No? Y ellos podían haber tomado otras iniciativas, no las tomaron, ¿para qué las vamos a anunciar? Pero había forma de transparentar el proceso, porque tenías precisamente esto, los cabildos que habían dicho, que habían puesto también sobre el contexto, desobediencia civil, no reconocimiento a la elección. En este lado de la movilización y de los cabildos, producto de este proceso generado desde el 21, se estaba estructurando una consigna política. La consigna política era, si perdemos la elección, si no tenemos posibilidad de segunda vuelta,
hay que instalar el tema fraude. Hay que instalar el tema fraude. Esto que digo es solamente en una perspectiva de análisis político. Después miraremos lo del fraude, eso ya es un tema mucho más técnico. Pero los bolivianos hemos sufrido las consecuencias no de un órgano electoral malo en lo técnico, porque está, repito, está certificado con certificación reciente, etc. Las personas con sus decisiones han enturbiado completamente esto. Y ha terminado directamente, obvio es esto, directamente asociado al poder político. Lógico. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un proceso de desinstitucionalización muy fuerte, y lo que venga, vamos a tener que enfrentarlo con este órgano electoral, por lo menos las elecciones subnacionales. Espero que no. ¿No? Costas renuncia, Marcelo, Costas renuncia. Sale, bueno, el vicepresidente del órgano electoral renuncia, avisa la cuestión de lo del TREP, nos dice, bueno, en el tema de lo del TREP había ahí teníamos los resultados hasta el 95%, pero hubo no sé qué ataque, no sé qué cuestiones, ¿no? Y hemos decidido parar la transmisión, como han decidido sin consultarme, porque yo estaba descansando, entonces, ¿no? Pero lo que sí yo puedo decir, dice este señor, es que los resultados son los que son. ¿Cómo entendemos eso, Marcelo? ¿Cómo alguien que sale y te dice los resultados son los que son, pero me voy? ¿No? ¿Cómo los ciudadanos podemos entender eso? Ese es otro detalle, ¿no? Hemos tenido 3 renuncias, 2 de vocales, uno departamental y el otro nacional. Y hemos tenido, 4, y 2 funcionarios de alto nivel en el tema del Tribunal Electoral de Chuquisaca. Por supuesto que te minan la cosa. Es decir, tú no puedes irte... Pero la ironía es que se van, pero te dicen que el proceso está bien. Es que, ¿para qué se van? Correcto. O sea, ¿para qué se van? ¿Para qué se van? Pero a mí me preocupa más luego las declaraciones del presidente, ¿no? El presidente Morales. Por eso te digo, es otro error del Tribunal Supremo Electoral. Cuando tú callas, no dices nada, empiezan los voceros del gobierno a defender el tema del Tribunal Supremo Electoral, y eso no podía ser. O sea, no puedes entrar a interpretar, a defender algo que les corresponde a ellos. Yo he visto a los voceros del gobierno defender acta por acta, decir, no, miren, aquí el acta y esto, y se corrigió, y la norma electoral. O sea, esa no era su función. Claro, el presidente luego te dice, seguramente renunció el señor Costas porque cometió delito, y lo acusa así, ¿no? Dice, ha cometido un delito. Sí, sí. No sabemos qué delito. ¿Cuál habrá sido su delito? ¿Cuál habrá sido la acción? Pero el presidente lo acusa a Costas de haber cometido delito. La cuestión es de que yo creo que ahí ha habido la intencionalidad de no asumir una responsabilidad, y en esto me parece que tal vez uno de los puntos de arreglo y de pacificación del país sea, Jorge, la salida del Tribunal Supremo Electoral. Sí. A mí me asustaría mucho que este Tribunal Supremo Electoral te administre elecciones subnacionales. O sea, más allá de lo que apunta Jorge, ¿no es cierto?, de la fiabilidad que hay en torno al sistema técnico, porque lo real, lo has dicho tú, lo ha dicho la OEA, es un sistema confiable, etcétera. O sea, hay una crisis de personas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú no confías... De credibilidad. A ver, hay 3 pasos del fraude, ¿no? 3 pasos del fraude. Uno, que es de larga data, si es que se puede hacer. En todo caso, un fraude no es muy grande. En nuestros sistemas electorales, un fraude jamás se puede gestar con porcentajes elevados, gigantescos. Eso no es real. Menos en el boliviano, que tiene todavía un sistema manual de control y fiscalización del voto. Con 10 copias por mes. No, pero bueno, tienes para comenzar el tema del padrón electoral, ¿no? Pueden haber algunos casos ahí interesantes desde el tema de doble identidad, de muertos que votan, etcétera. Pero eso es un tema, Te hago un paréntesis, Marcelo, para que no lo perdamos. ¿Por qué es importante eso que tú señalas ahora? La gente dice, me pasa con mi mamá, que falleció hace 6 años. Está en el padrón y está en las hojas, en los listados para votar, ¿no? Pero no llega a votar, porque eso han verificado la familia, pero no llega a votar. Sucede que de pronto tú no llevas el certificado de defunción
Y no todo el sistema está informatizado. Tenemos también la conversación, la conexión, la interoperatividad entre una y otra institución. Sí, sí. No está conectada todavía. Entonces, traiga el certificado, por favor. Sí. Y de pronto tú dejas a la persona ahí porque nunca llevaste el certificado. Y he preguntado también en el CIEGIP, ¿cuál es la posibilidad de vulnerabilidad que tiene una identificación que está ya biometrizada? Y es mínima. Claro que es mínima. Pero que existe. Pero la posibilidad de duplicar, eso es lo que no existe. Pero a la reflexión que iba era de que esa fase de cuestionamiento parece no ser la que en este momento está en tela de juicio. Es decir, se ha votado con un padrón, el padrón ha sido repartido a los partidos políticos, pueden haber algunas cuestiones ahí en el padrón. Normal, ¿verdad? Sí, que se pueden observar, etc. La segunda parte del fraude, una segunda instancia donde puede haber un fraude, es en la mesa electoral, ¿no? En la mesa electoral, que alguien te quiera meter actas marcadas por un partido, que alguien te quiera hacer votar a quien no corresponde, te quiera hacer funcionar la mesa en otro lado, etcétera, etcétera. Pero el sistema boliviano, desde hace mucho tiempo, y eso hay que agradecer mucho a los notables, a la Corte Nacional Electoral de los Notables, te establece mucho la presencia de los delegados de los partidos políticos, uno, te establece los jurados electorales, que son designados, son ciudadanos, además aleatoriamente, ¿verdad? Y tienes la supervisión ciudadana. Ahí pareciera que tampoco es el tema, porque tú consolidas todo y si tienes observaciones las puedes consolidar en el acta. El problema parece radicar en la tercera fase de la posibilidad de un fraude. Y la tercera fase es el cómputo, pero no necesariamente el cómputo en mesa, sino el cómputo oficial que se realiza con las actas. Lo que básicamente se apunta en esta parte como fraude es de que hay actas que se hubiesen modificado, y se hubiesen modificado, ¿sabes dónde? En el Tribunal Electoral. Esa es la denuncia. En realidad, ese es el sumo de la denuncia. Pero tú tienes la copia de las actas. Claro. Los partidos políticos tienen la copia de las actas. Marcelo. Y pueden contrastar nítidamente esos resultados. Yo he sido jurado electoral. Claro, por supuesto. ¿No? Y me ha venido estupendo, algo que no quería hacer, me ha venido estupendo para todo esto. Si sucede esto, como también he visto una de las denuncias, un video que ha puesto en redes el señor Carlos Valverde diciendo, acá está el fraude, ¿no? Y es un relato novelesco, porque estamos sugiriendo que esta boleta, esta acta, llega al Tribunal Electoral y la modifican. Y le cambian los números. Y yo tengo esta acta electoral, puedo revisar la hoja de la pantalla, y lo que voy a encontrar ahí no va a ser esto, ¿no? Esta que está hecha además con mi letra, no va a ser esta. ¿A quién se le puede ocurrir que tú teniendo 350.000 actas del país dando vueltas, que alguien dentro de la Corte Electoral, al cargar los datos, que además es un acto público, donde tienen que estar también los partidos, que al cargar los datos en el Tribunal Electoral, cambian y esperan cruzando los dedos para que nadie en el país de esos 350.000 que tienen actas se tome la molestia de decir voy a revisar y pueda denunciarlos. Cuando yo sostengo que es muy, muy complejo, difícil implementar un fraude, es por esto. Tú has señalado algo que muy bien, que yo venía también a decirlo y que no lo había escuchado antes. La virtud de nuestro sistema es que tiene dos componentes, uno manual y uno tecnológico. El manual termina siendo más importante todavía. Definitivamente. Porque no solamente implementa la operatividad, sino que además realiza el control. El control de que esto se lleve a cabo. En una mesa hay 6 fiscales. ¿Y habían cuántos partidos han participado? 9. 9. 6 y 9, 15. Tienes ahí 15 personas. Y después tienes la gente que entra a los recintos electorales para mirar el escrutinio, etc. Hacer un fraude delante de 15 personas
y tienes 35.000 mesas. Estás hablando casi 450.000 bolivianos que estarían sospechados de fraude. Es una irresponsabilidad decir que hay fraude, es una irresponsabilidad decir que hay fraude y después no quererlo ir a demostrar. Jorge, está bien, yo entiendo esto, pero si me prestas tu acta. Solo en el país tenemos 5, o hemos tenido 5 actas observadas que al final se han anulado. 5, ¿no? 4. No, 4 del Beni y una en Chuquisaca. No sé cómo el Tribunal Supremo Electoral, no hemos tampoco tenido los detalles, ha definido que no se anule. Porque pues, esa podría haber sido incluso una puerta abierta como para salir también institucionalmente. Ok, pareciera que aquí no está el problema. El problema es de que esta acta se convierte en el documento central de la elección. Este es el documento clave. Ya no son ni las papeletas, ni las ánforas, nada. Antes, ¿te acuerdas? Cuando no había el sistema anterior, todas iban al Coliseo, claro, y todo el mundo a pelearse, a recontar nuevamente. Ya no sirve eso, ¿no? Tienes tu sellito, tu sobre lacrado, vas y tienes el acta. La denuncia pareciera ser, y eso, insisto, es el Tribunal Supremo Electoral el único que está encargado de salir a verlo, y también los delegados de los partidos políticos que deberían estar en el cómputo, es de que esta acta ha llegado, tal como tú la tienes, pero al parecer no ha sido contabilizada dentro del Tribunal Supremo Electoral con los datos que corresponden a la votación. Pueden haber N causales, desde errores de sumatoria, que la norma te establece incluso cómo superar esos errores de sumatoria. Los tribunales departamentales electorales están autorizados para corregir esos errores de sumatoria. No es necesario que digas, ay, aquí ahora hay que repetir. No, los puedes corregir. Eso es lo que el Tribunal Supremo Electoral no ha podido responder. A ver, si eso fuera, Susana, si eso fuera, Marcelo, es absolutamente sencillo entrar al Tribunal Electoral y realizar un nuevo conteo. A partir de acta por acta, con el organismo internacional, porque a ver, y partidos políticos. A los dos, esto va a los dos, porque creo que los dos están tocando los temas centrales. La oposición ha demandado fraude. En las calles escuchamos hay fraude, en las redes sociales vemos hay fraude, en la televisión vemos hay fraude. En todo lado hay fraude, ¿no es cierto? Todo lado hay ese discurso, no es muy fuerte, está. En el único lugar que no hay un papelito donde diga, señores, aquí yo presento mi fraude, es en la OEA, en los observadores internacionales, en el Tribunal Supremo Electoral, en un juzgado, porque finalmente es un delito, ¿no es cierto? O sea, todo el país, o la mitad del país, está convencido de que hay un fraude, ¿no es cierto? Pero no existe a la fecha una denuncia formalizada ante las instancias que corresponden, ¿no es cierto? Un pedido de aclaración. Más allá de todo lo que hemos visto en la televisión, incluso hemos visto en CNN. Pese a las amenazas, ¿no? Comunidad Ciudadana ha presentado un legajo, ha construido un legajo donde se ha dicho que iba a presentar. Ese legajo es de este tamaño. Bueno, pero el legajo donde Comunidad Ciudadana te dice, señores, aquí están las pruebas del fraude. Muy bien. No sé si las habrá presentado al Tribunal Supremo Electoral. La Universidad Mayor de San Andrés, que me parece que es exactamente lo que se debería hacer, y tú lo has mencionado bien, ha amenazado, no sé si lo va a cumplir, yo creo que sí, este lunes ya iniciar una denuncia formal a los vocales del Tribunal Supremo Electoral por delito, ¿no? Delito electoral, lo cual los llevaría a una investigación ya del Ministerio Público. Y te va a obligar a revisar. Que eso es genial. Yo digo, esa denuncia de la UNSA sería muy pertinente. Exacto. Y sería genial. Porque, colegas, o sea, lo real, y la gente nos está viendo y nosotros le debemos un respeto también a las personas que nos ven, aunque queremos bajar esta cuestión del tiempo de tirar piedras. Aquella persona que cree que ha habido fraude electoral, lo real es que ese fraude está enunciado en las calles, en las redes sociales, en la televisión. Se han abierto los espacios en la televisión, más no en un espacio de deliberación real, donde usted pueda saber si ha habido o no ha habido fraude en base a este documento. Eso aún no existe, y los partidos están en la obligación
de hacer esa presentación, justamente por la gente que hoy día está saliendo a las calles. Hay una gente, ¿no es cierto?, que está convencida de que ha sucedido algo y que todos esos pedidos como que se diluyeran en la nada, ¿no? O sea, de que, ¿dónde está esa denuncia? Y ese conflicto va a tener también, como todo, va a tener un proceso. Ya hemos pasado una semana donde un candidato ha puesto sobre la mesa de los bolivianos este tema del fraude. Perfecto. Los primeros días todos se miraban azorados, ¿dónde está el fraude? ¿Cómo es el fraude? Hasta que salen voces diciendo, bueno, si hay fraude, el que denuncia tiene que demostrar. Y el que denuncia muestra 13 PowerPoint, ¿no?, con unas 4 o 5 actas. En una de las actas que muestran no hay delegados, ni un solo delegado de los partidos políticos, y esa es su responsabilidad, porque si no, no tienen las actas. Y con ese documento dice, este es el fraude monumental. Días más tarde aparece un informático y dice, no, el problema es en la cuestión tecnológica. Exactamente, ¿no?, en el cómputo de las actas. Entonces, hay ahora salen otros informáticos a decir, también no sé si que lo viste, que esto no es así. Que eso no es así, que correspondería, que en realidad es inconsistente, y muestran todo el acta, ¿no es cierto?, donde las observaciones del acta, que eso también contempla la ley. Yo también he sido jurado electoral. Cuando tú tienes un error, digamos, de que has va de sumatoria, que has puesto la cantidad de votos que tenían que ir a un presidente, se las has puesto al diputado, porque nosotros tenemos doble votación. Eso va a observaciones. Se puso esto. Y es muy común. Y es muy común, no sé qué. O has borrado una cuestión, ¿no es cierto? Has tachado una cuestión. Eso también se observa, ¿no es cierto? Estos otros, ponían sobre la mesa que esas observaciones estaban, ¿no? Pero ya, eso es real, ¿no? Y además que esa es la diferencia central entre el TREP y el conteo final. Las observaciones. Por eso los resultados no necesariamente tienen que ser iguales y los mismos. Las observaciones van modificando, subiendo y bajando votación en función de lo que dice la observación. Yo quería señalar... Pero lo que dices es un poco delicado. Es decir, la confianza del TREP ha estado depositada en que la fotografía que te envían del acta ya contiene absolutamente todos los datos. Hay una denuncia. Pero el conteo del TREP es sin las observaciones. No puede contabilizar las observaciones. Está bien. Pero bueno, hay dos cuestiones. Uno, no puedes generar tantas observaciones, ¿no? O sea, tendrían que ser observaciones en miles de actas. Marcelo, tienes 30 miles de actas. Pero no hay una diferencia entre el TREP y el conteo final. No es que hay una diferencia porcentual de 8 puntos, no, para nada. Pero el TREP tiene una misión específica, que es marcar una tendencia, y el conteo final es un registro. Claro, pero no te olvides que aquí se está zafando de una primera vuelta por 0.5. O sea, está bien, pero 0.5 que más o menos nos hace ver a 32.000 votos. Pero eso 32.000 votos. O sea, hay 32.000 votos que, si se han modificado así, pero incluso en algún caso podría haber una salida. Yo se le he planteado en algún medio al Tribunal Supremo Electoral. Sería interesante que, si se nos muestra eso, si evidentemente hay observaciones, pero más hay denuncias donde esas observaciones no estaban en la foto del TREP y aparecen esa es una de las denuncias de Comunidad Ciudadana, aparecen en el acta, es decir, esas observaciones se tuvieron que haber hecho. ¿Sabes cuál era la salida? Repetir la elección en esa mesa. Pero, esa era la salida. Pero vamos de nuevo al principio, dos cosas. Ese conteo rápido que hace el TREP no toma en cuenta las observaciones. Si la elección es tan cerrada como ha sido cerrada, estas observaciones pasan a ser fundamentales. Correcto. Porque si tú tuvieras una diferencia de 1.200.000 votos, las observaciones son intrascendentes. Por eso hay que tener en cuenta que actas con observaciones y el TREP van a dar números distintos, no diametralmente distintos, números diferentes. Y lo otro, si estas observaciones y Comunidad Ciudadana nos dice que las actas en la foto del TREP no tienen escritas observaciones y en la Corte tienen observaciones, hay alguien que tiene el acta sin las observaciones. Estamos ante un problema. Estamos ante un problema en la Corte. Entonces, eso
es lo que vamos, porque además eso inmediatamente eso se lleva a la ley. Ministerio Público. Ministerio Público. Ahí había falsedad. Exacto, había falsedad ideológica que condaña al Estado. Necesitamos saberlo. Una auditoría podría abrir entonces todas estas cosas. Es decir, si una mesa tiene que volver a votar, pues volver a votar. A ver, si primero, la OEA ha puesto dos condiciones al proceso de auditoría. La primera es de que sea vinculante, lo cual me parece genial, ¿no? Es decir, señores, hay segunda vuelta, vaya a llorar al río. Vaya a llorar al río. Señores, no hay segunda vuelta, no alcanza, lo sentimos mucho, vaya a llorar al río, no hay más salida. Primer elemento, la auditoría de la OEA sería vinculante. Y el segundo elemento es de que mientras tanto, los resultados del Tribunal Supremo Electoral no sean tomados como resultados definitivos, ¿no? Es decir, se queden ahí, que se queden abiertos, que es absolutamente razonable. Claro, el Tribunal Supremo Electoral actúa mal también el día viernes, cuando no te explica esto, ¿no? Cuando no te dice esto. Y tiene que ser el presidente Morales, hoy día, ¿no? Diciéndote, ¿saben? Si la auditoría de la Organización de Estados Americanos dice que tengo que ir a una segunda vuelta, voy a una segunda vuelta, ¿verdad? O sea, eso debió haberlo dicho el Tribunal Supremo Electoral y no cerrar así apurados y decir, señores, ¿saben? Aquí se acabó la historia, no. Ahí volvemos a las personas. Ese es el tema, ¿no? Volvemos al tema de la credibilidad y no solo credibilidad, profesionalismo de las personas. Me tengo que ir a un corte, volvemos ahorita. Jorge, hoy los círculos políticos discuten una cuestión: ¿hasta dónde resiste el gobierno? ¿Hasta dónde resiste la oposición? ¿Será solo cuestión de tiempo? ¿Qué pasa si habría enfrentamientos? Se nota que hay un clima, pareciera tenso, que se está con ganas, ¿no? Se están guardando todavía las formas, porque creo que nadie quiere ser el que da el primer paso, pero se siente el clima. Y sería, además, Susana, sería trágico que después de una confrontación con muertos, recién entremos a buscar consensos, acuerdos y marcar una agenda para solucionar esto. Yo creo que miro que el país está movilizado con políticos inmovilizados. Los políticos en la anterior semana no han hecho absolutamente nada para ver de desmovilizar el país, ¿no? Este es un país de consensos. La democracia boliviana tiene muchos momentos de diferentes consensos y no hemos tenido nada de esto, ¿no? Tengo también la impresión de que yo te he hablado de un proceso. El proceso de haber iniciado el proceso con la denuncia de fraude significa que van avanzando los días y la denuncia de fraude da lugar a una consigna política ya en las calles. La consigna política es ahora muy clara. No queremos segunda vuelta, queremos la nulidad de las elecciones. No queremos la auditoría, porque no podemos, según palabras del señor Camacho en Santa Cruz, porque no podemos mantener hasta el 4 de noviembre a la gente movilizada. Entonces, una consigna se instala cuando no te dan ninguna alternativa más que obedecer lo que está pidiendo la movilización. Y en ese sentido, eso no camina bien. Pero por el otro lado, la gente del movimiento al socialismo tiene mucha experiencia en tema de movilizaciones, mucha experiencia, y sabe cuál es la vida y el ciclo de vida de una movilización. Entonces, es muy probable que los dejen marchar, que los dejen bloquear, porque va a haber un agotamiento. Y en esta semana, sin lugar a dudas, vamos a encontrar las primeras contradicciones internas dentro de la Coordinadora de Defensa de la Democracia, dentro de los movimientos. Hay gente que habla que todavía deberíamos ir a una segunda vuelta, hay gente que quiere ir directamente, nulidad de elecciones, a una nueva elección. Los dos sectores están haciendo sus apuestas. Lo crítico es que en el medio tienes a la población, exacto, a la gente exacerbando los ánimos para que haya un enfrentamiento, que además es un enfrentamiento prácticamente de clases, y esto nos va a retroceder otra vez a los inicios de este proceso. Y los países no pueden retroceder, tienen que mejorar, tienen que modificar, tienen que complementarse, pero no pueden retroceder, y nosotros vamos camino a poder retroceder por una irresponsabilidad de plantear
un tema, que es el fraude, convertirlo en consigna y no querer absolutamente negociar. Y termino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva a resistirse a los sectores opositores? De decir, señores, vamos con todas nuestras actas, con todo nuestro material, con todos los informáticos que se han ido sumando en el camino, vamos al Tribunal Electoral, no a las redes sociales, al Tribunal Electoral a revisar acta por acta. Y el acuerdo es muy simple. Si ganas, en primera vuelta te quedas. Si no tienes la suficiente diferencia, vamos a segunda vuelta y el que gana, gana. Como debería ser, porque hay todavía una salida técnico-institucional que tenemos que agotarla. No podemos generar soluciones políticas por encima de la Constitución. Marcelo, el ministro Romero esta tarde da una conferencia de prensa y habla de gente interesada en enfrentar a los bolivianos para así voltear el gobierno. ¿Crees que el verdadero objetivo es derrocar al gobierno? A ver, la estrategia gubernamental es indudablemente el desgaste. ¿Cómo ha manejado muchísimos de los conflictos que ha tenido en este tiempo, ¿no? Es decir, a ver, sigan marchando, sigan dando vueltas, ¿no? Sigan bloqueando, a ver, vamos a ver cuánto tiempo aguantan bloqueando. Pero es una apuesta peligrosa, porque las consignas pueden ir girando, ¿no? Y pueden ir radicalizándose. Me temo, Jorge, que el tema de la segunda vuelta está empezando ya a deflacionarse y está empezando a posicionarse el tema de la nulidad de elecciones. Pero aparte de la nulidad de las elecciones, es muy probable, y algunos cabildos, el de Sucre, por ejemplo, ya te ha planteado voces muy, pero muy firmes acerca del pedido de renuncia del presidente, ¿no? Es decir, claro, cuando tú sostienes un conflicto, cuando tienes la idea de que lo vas a desgastar y no es la realidad, han habido también derrotas en el gobierno en ese cálculo. Médicos, el código de abreviación penal, ¿no? Al final el gobierno ha tenido que retroceder porque calculó mal, ¿no? Es decir, calculó mal. ¿Tú crees, Marcelo, que estamos hablando de un escenario parecido? Porque parecido o realista, mejor dicho, ¿no? O sea, cuando tú tienes más de 2 millones de personas cuyo voto hasta, no sé, no está en duda, ¿no es cierto?, cuya participación y asistencia y voto al movimiento del socialismo no está en duda, porque lo que tienes en duda son esos 32,000 votitos, ese margencito, ¿no es cierto? No tienes en duda que han asistido más de 2,5 millones de ciudadanos a votar por el movimiento del socialismo. ¿Tú crees que es realista pensar que, vamos a la nulidad de las elecciones, ¿no? Porque también si algo ha pasado es que el movimiento del socialismo, ¿no? Me parece que han habido declaraciones ayer, han habido declaraciones hoy, pero los movimientos sociales no han salido, no han estado en la calle. O sea, lo real es que hay un grupo, el de ciudadanos en la calle, con un pedido válido, honesto, bla, 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 todas las características, ¿no? No vamos a delegitimar ninguna voz. Pero el movimiento del socialismo no ha salido a la calle a defender su voto. Sí, pero los está preparando. O sea, es decir, las declaraciones del presidente Morales no son precisamente unas declaraciones de criterio de vanguardia, ¿no? O de retaguardia, es decir, de estar tranquilo. Creo que el presidente Morales te ha puesto en mesa dos temas que pueden ayudar a aglutinar sus movimientos sociales. El primero es el tema racial. Otra vez te ha convertido el tema de esta dicotomía no en una dicotomía electoral, sino en una dicotomía étnica y en una dicotomía urbana-rural, ¿no? Es decir, salga la gente del área rural, por favor, salgan los oprimidos, los que siempre han sido excluidos, a defender su voto, ¿no? Y esa es una cuestión que a mí me parece que no debería haberse hecho. Que todavía no han salido, ¿no? Pero es una medida disuasiva, y es altamente disuasiva, porque en Cochabamba, al solo hecho de saber que venían cocaleros, la gente ha dicho, desmovilizamos, nos quedamos en casa, no vamos a aceptar la violencia. Eso es disuasivo. Claro, ¿no? Por supuesto. Ahora, otro elemento que yo no entiendo, ¿no? Y como te digo ahí, como que preparando un poco, el tema contra los jóvenes. Es decir, por favor,
la base, la esencia de estas movilizaciones en el país, de los bloqueos, no solo en La Paz, sino cuando uno se entera en Tarija que hay bloqueos que están 24 horas en ciertas rotonditas y son relevados por jóvenes, ¿no? Que obviamente tienes... ¿Cómo te vas a lanzar contra ellos? Y además, esto nos demuestra... Sí, es un error, porque también sí, si uno cuando ve los movimientos sociales que están llegando, no son viejitos, son jóvenes. Son jóvenes, que además, ¿sabes? Creo que están pidiendo con justa razón su espacio ahora de participación política ante un panorama de gerontocracia que hemos tenido en las candidaturas. Hay gente que está 40 años en la política y que se ha osado todavía ser candidato y te está comiendo y te está taponeando una generación. Creo que esa generación ahora se está ganando por derecho propio el espacio de deliberar. Yo no sé cómo terminará esto, pero sí te puedo garantizar que este país va a tener que tomar a los jóvenes ya no como una concesión, sino como un derecho propio que se han ganado. Pero bueno, más allá de ello, el tema es que está polarizado. Veremos cuáles son las apuestas. Las apuestas, me parece, del gobierno son a la desmovilización en el sentido de dos cosas. Una, denle, métanle, ¿no? ¿Cuántas veces van a marchar? ¿Hasta cuándo les va a durar? ¿No? La segunda es, cuidado, puede haber un cerco, ¿no? Y vamos a ver si se van a movilizar bonito en el tema de carestía de alimentos, etcétera, etcétera. El segundo elemento es el que tú mencionas, ¿no? Que también puede ser disuasivo en anuncio, ¿no? Cuidado, que nosotros vamos a sacar también a nuestros sectores, que no son minoritarios, que no son pocos, etcétera. Pero estas cuestiones siempre tienen una probabilidad de fallo, ¿no? Y hay que saber detener. Yo creo, y eso ya corresponderá al gobierno, ya no nos corresponderá a nosotros los analistas, que la información y el cálculo debe ser el que tienen en perfección o en real dimensión. Aquí hay un error y realmente el error podría llevarnos a escenarios de violencia. A escenarios... Que es ahí donde justamente no queremos llegar. Dentro de todo el malestar que vivimos... hay una comparación que ha sido muy recurrente, Jorge, que es con el 2003. Si nosotros recordamos el 2003, hace 16 años, hoy día a esta fecha, hace 16 años, reitero, teníamos 101 muertos, ¿no? Felizmente no estamos en ese escenario. Las movilizaciones del uno y del otro lado, unas movilizaciones... han por lo menos llamado a ser pacíficas, ¿no es cierto? Aunque hay cantos racistas, eso tampoco se puede negar, aunque existen violencia contra periodistas. Hay una periodista de la Red 1 denunciaba que habían amenazado con quemarla viva, ¿no? O hay amenazas a los políticos de uno o de otro hasta lado. Hasta una deportista, la boxeadora Jennifer Salinas. No, lo de Jennifer Salinas es impresentable. Es un escándalo impresentable y realmente la gente que comparte esas cosas, ¿no? O sea, pero por otro lado también encuentras gente que te dice, no, soy una luchadora en contra del gobierno y detesto el racismo. Eso también existe, ¿no? Por suerte tenemos esa sociedad, ¿no? Mi pregunta es, Jorge, gracias a Dios no estamos en el escenario del 2003. Gracias a Dios esto no es comparable en esencia mismo con el 2003 porque tienes una sociedad distinta, unos jóvenes distintos, unos jóvenes ¿no? donde hay viejas tensiones racistas, clasistas, existen, no es mentira, pero tenemos, yo creo, una sociedad distinta y ahí hago el apunte que tú decías, no podemos retroceder. Yo creo que ahí esos chicos son lo que nos garantiza que no estamos retrocediendo, ¿sabes? Pero mi pregunta es cómo evitar el camino de la violencia y la confrontación porque se viene a venir, porque tiene tufo a llegar, ¿no es cierto? Entonces, me preocupan declaraciones de la CONADE cuando dice voy a desconocer las elecciones, aunque no son las mismas declaraciones que hace este Consejo por la Democracia, que no me acuerdo exactamente qué se llama. No son las mismas declaraciones. Ese Consejo de la Democracia, muchos líderes de ese Consejo de la Democracia, opositores también, señalan el camino de la auditoría. Creen que eso es lo que realmente la cuestión institucional no es solamente una cuestión del gobierno. Hay parte de la oposición que habla de que lo mejor sería una auditoría. Pero tienes otra parte, ¿no?
que te dicen, no, vamos a desconocer todo esto, vamos a llamar a una renuncia. Lo más radical. Lo más radical, ¿no es cierto? Como tienes sectores que me parece que están contenidos de parte del movimiento al socialismo que te dicen, bueno, ¿quieren eso? Perfecto, vamos a salir a las calles y vamos a dejarlos sin comer nunca más. O sea, hay eso, ¿no? ¿Cómo evitamos este escenario? Es real que la actual situación y el contexto y la crisis que tenemos hoy día no tienen los mismos componentes del 2003. Desde una mirada del análisis político, el año 2003 se generaba una situación contestataria hacia el gobierno que tenía prácticamente un consenso generalizado sobre el país. Sánchez de Lozada no tenía quien lo defienda. En cambio, acá tenemos dos bloques del país enfrentados por un proceso electoral. Eso es sensible porque quien vaya a decantar la balanza hacia su lado va a poder preservar 5 años después en el poder y modificar muchísimas otras cosas. Eso será, yo lo pongo entre comillas, pero luego me tocará a mí, dale. La gobernabilidad no solo es formal en el país. Bueno, ahí vamos a ver la gobernabilidad, ¿no? Pero el conflicto, mirando el conflicto ahora específicamente el 20 de octubre, allá no habían allá había un solo bando, un pueblo indignado por unas determinadas medidas que están relacionadas al tema del gas y un concepto también de seguridad interna, de aplicación de la ley que se traducía en una muy fuerte ofensiva represora desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, ¿no? Esos elementos no están hoy día en este conflicto, pero no deja de ser peligroso porque acá tenemos dos corrientes, una en la calle y una que está empezando a advertir, de decir, ¿saben qué? Así como ustedes pueden salir a manifestarse por su voto, por el cuidado de su voto, nosotros también hemos votado. Y también tenemos el mismo derecho de salir y defender nuestro voto. Eso puede producir una eclosión social. Sin embargo, puede madurar, Marcelo, el tema de dejar segunda vuelta ya de un lado e incorporar el tema de vamos a anular las elecciones para ir a un nuevo proceso electoral. ¿Basados en qué? ¿No? ¿Basados en qué? Es la pregunta. Sobre la movilización de un sector que está peticionando, no es el 2003. La pregunta es buena por eso. No es el 2003, es el 2019, donde acá hay dos bandos y el que está movilizado es menor en cantidad que el que está movilizado y tiene una cultura de movilización no desarrollada como el otro sector que está en apronte, ¿no? Entonces, acá hay estrategias políticas. El pedido del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de los opositores no es atendible, Marcelo. No es atendible como solución política, salvo que el día miércoles los factores que controlan esto desestabilicen. Por ejemplo, un pronunciamiento de los militares. Eso sí desestabiliza en otra línea, que seguramente hay intentos para trabajar, ¿no? O la policía. Ambos, no sé. O la policía, pero más aún todavía las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo garantizamos que estos dos sectores no colisionen? Solamente tenemos que agotar las instancias técnico-legales. No existe en este momento otra alternativa. No podemos los bolivianos tampoco incorporar sobre la historia democrática acuerdos que trasciendan nuestra constitución política del Estado, que los ha habido en Bolivia. El caso te había comentado en algún momento, Susana, el caso de Walter Guevara Arce. La sucesión de Lidia Gayler. Claro, en el empantanamiento de Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo y no lograr los 79 votos para acceder a la presidencia, se lo elige a Walter Guevara Arce, que era presidente del Senado, para que tenga un gobierno con un interinato absolutamente inconstitucional. O la habilitación de la candidatura de Jaime Paz Zamora en 1985 para candidato a la presidencia de la República, cuando había sido hasta hace unos meses previos vicepresidente del doctor Siles, con una ley,
¿no? Con una ley para habilitarlo por encima de la Constitución. El acortamiento de mandato de Siles también fue otra salida que no estaba prevista en la Constitución. Y que son situaciones de inconstitucionalidad, pero lo de Guevara se puede llegar a entender porque salíamos de la dictadura, etcétera. Hoy día tenemos salidas que son institucionales. Que no están cerradas todavía del todo. Y que no están cerradas. Eso es lo importante. Y que quizás fortalecerían muchísimo a cada una de las posturas. Y que tienen consensos de otros organismos que también están siendo actores. Entonces, son salidas posibles. La auditoría es la salida y creo que todos sabemos eso. Pero ahora... Y yo creo, digamos, más allá que la auditoría es la salida complementar, es la salida con el resultado vinculante. No importa... Ahí ha habido un tecnicismo que a mí me parece una tontería en lo personal. Es decir, no vamos a aceptar un organismo que diga que puede ser vinculante. Cuando estás aceptando de que haya, de que el resultado, cuando tú dices que el resultado lo vas a respetar, ¿no es cierto? Ya es vinculante, ¿no? Entonces, me parece que fortalecería muchísimo a ambos bandos. Exacto. Tener esa salida institucional y mostrarse como líderes más grandes, ¿no? Pero ahí necesitas, sí, pero ahí necesitas una llamada política. Presidente. Claro, pero ahí necesitas una llamada política y yo creo una iniciativa del presidente. Yo creo que ya está circulando, ¿verdad?, en la movilización que la auditoría es un blef, que lo único que va a hacer es perder el tiempo, desmovilizar a la gente, no se puede creer porque ya se hizo una auditoría en Venezuela, esa auditoría no terminó absolutamente en nada, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que se está comentando. Claro, tendrías ahí, y más allá del tecnicismo institucional, que sí es correcto, una señal política definitiva. Y es que el presidente Morales invite a los líderes de partidos políticos, a la comunidad internacional, y diga, señores, aquí está planteado lo que hoy día ha dicho en la concentración. La comunidad internacional la ha invitado. Claro. Pero que lo plantee ahí, diga, señores, suscribiremos en este momento. Pero eso su declaración... Eso debe estar anotado dentro de la estrategia del MAS, conociendo cómo actúa el MAS. ¿Qué es lo que uno puede mirar de todo el tiempo conductual del MAS? Va a avanzar. El movimiento al socialismo no se detiene, avanza. Va a avanzar en las próximas horas, días, semanas. ¿Va a avanzar con qué? Seguramente con la auditoría. Y seguramente también va a tener que invitar a los partidos políticos, que si no se quieren sumar, ¿qué les va a quedar después, Marcelo? Cuando avance la auditoría, cuando avance la decisión de resolver el tema en la faceta institucional y cuando se pronuncien los resultados. Pero sería una irresponsabilidad de parte de los líderes políticos no sumarse. Los opositores, si no lo hacen, si no suman, mira qué interesante eso, si no se suman a la iniciativa esta coordinadora de la democracia, va a significar una hoguera para 10, 15 líderes políticos de un solo viaje. De un solo viaje. Bueno, porque no pueden muchos quedar de esos ahí. Líderes políticos que están en esa coordinadora han expresado la necesidad de una auditoría. A mí eso no, porque para mí lo más trágico que podría pasar en nuestro país es justamente en esta tensión en la que hoy día están todos los departamentos, en la que se está ¿no? Este tufillo a violencia, pues decanta en violencia, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad enorme. Por supuesto. Ahora, perdón, me termino con esto. Me tengo que ir a un corte. A la vuelta lo hacemos. Me tengo que ir a un corte, que es en esta casa nosotros. Hoy en el país de al lado se están realizando elecciones en Argentina, y nos importa muchísimo saber los resultados. Estamos en un contacto directo con Jaime Iturri, director de contenidos de esta red, que está haciendo una cobertura directa a las elecciones. Vamos con la nota, por favor. Gracias, Susana. ¿Alguna vez agitaste una botella de gaseosa y luego le sacaste la tapa? Así parece la Argentina en este momento de alegría, de emoción, de esperanza. El triunfo de Alberto Fernández y Cristina, viuda de Kirchner, está confirmado. Los más conservadores hablan de 48%, hay quien habla incluso de 54%, frente a un 40% o hay algunos que dicen incluso un 31% que habría obtenido Mauricio Macri. Hay mucha esperanza por el retorno de la izquierda argentina. Lo propio en Uruguay, sería la tercera victoria de los progresismo. Acá en Sudamérica hay que sumar la de Evo Morales, y podríamos llegar a la conclusión de que va a haber un viraje muy fuerte
en el continente y en esta parte del Cono Sur particularmente, incluso claro en organismos internacionales como la OEA. Me imagino que Mercosur va a tener lo suyo también y UNASUR va a ser reconstruida de nuevo. Vamos a ver, aquí todavía hay una agenda por hacer, pero por lo pronto te digo que hay muchísima esperanza durante todo el trayecto, desde Seiza hasta acá. Durante más de una hora hemos escuchado bocinas y bocinas de gente que mostraba así su alegría. Ese es el informe para Esta Casa No Es Hotel. Desde Buenos Aires, Jimmy Turri. Agradecerle a Jimmy Turri por este contacto directo. Pues, a ver, Marcelo, sobre las elecciones de Argentina, muchos analistas creen que esta victoria, que aparentemente ya estuviera consolidada en boca de urna, más allá de unos más conservadores que otros, al parecer es Alberto Fernández el que ha ganado las elecciones, diría que reconfigura mucho el mapa en la región. ¿Qué opinas tú? En dos sentidos fundamentales, ¿no? El primero, por supuesto, ya te cambia el panorama de correlación, ¿no? Es decir, ya tienes un gobierno de corte de izquierda, no le voy a llamar otro corte, nítido, muy probablemente con otro gobierno que hoy día podría ratificar su buena cantidad de años, aunque con un distinto presidente en el Uruguay, ¿no? Tienes un México que apuesta por estos gobiernos de izquierda en la región con AMLO. ¿No? Y por supuesto tienes ahí algunos otros países, Venezuela con el cuestionamiento por supuesto que tiene encima, y algunos otros países del Caribe. No deja de ser importante en ese sentido. Pero el otro elemento central es de que vas a tener una nueva perspectiva dentro del Mercosur, ¿no? Es decir, vas a tener un Mercosur Argentina-Brasil, ¿no? Muy peleado, muy polarizado entre Argentina y Brasil. Y lo tradicional en el Mercosur es de que no se van a encontrar, van a buscar acuerdos indudablemente, pero con matices absolutamente distintos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque el Mercosur es nuestra salida fabulosa al Atlántico en este momento en el tema de negociaciones comerciales, ¿no? Entonces, creo que es un elemento central, más allá de la visión inmediatista de que se supone que los Fernández serán mucho más cálidos con una posible reelección del presidente Morales. Es decir, yo creo que más allá de ello hay cosas que en el continente pueden tener una gravitación. Hablando de la calidez de que podría tener la elección de los Fernández en cuanto a una relación más próxima con Morales, de salir de esta crisis, evidentemente. ¿Cómo crees que vaya a influir esta elección hoy día, ahora, en la crisis que estamos viviendo? Últimamente, todo lo acontecido en la región no ha tenido una incidencia directa sobre lo que ha ido ocurriendo en Bolivia. Sectores opositores, por ejemplo, veían la crisis de Venezuela con mucho entusiasmo porque entendían que a la caída de Maduro podía continuar una caída o un deterioro acelerado de Evo Morales, y está claro que eso no ha ocurrido. Hay un deterioro del proyecto político hegemónico del MAS porque hay una evidente pérdida del voto blando, del voto urbano, pero se ha establecido en una base dura que no era del 25% como la gente pensaba, sino que está encima del 40%. El 21F de igual manera sacó una votación por encima del 40%. Muy parecida a esta. No, muy parecida a esta. Esa es la base, ese es el voto duro del movimiento al socialismo. Y eso lo que le permite es tener algunos matices parecidos al peronismo, con menos historia y todavía con muchísimo por recorrer si siguen en el poder. No tienen la transversalidad que tiene el peronismo en la sociedad argentina entre clases medias, altas, aparato productivo, etc. No creo finalmente que sea determinante, pero me muestra rápidamente, desde la visión del análisis, algo. Durante muchos años el modelo o los modelos
neopopulistas en la región, sin ser peyorativos sobre el concepto, han sido atacados por un desconcertado neoliberalismo que se ha ido articulando finalmente hasta aparecer con Bolsonaro, con Macri y con algunos otros. Lenin. Y impensadamente con Lenin. Duque. Y de pronto vemos que las recetas neoliberales y las apelaciones a Fondo Monetario Internacional y de nuevo a lo mismo, ¿no? Porque han llegado estas recetas sin haber innovado nada, sino con la vieja tradición de gestión. Hay que reducir el déficit fiscal, hay que reducir los aportes a los sectores sociales, etc. Y está claro que estos ejes o movimientos neopopulistas tienen una rapidez para articularse, no solamente una cuestión política, también parece, esto habrá que estudiar obviamente, hay una opción por el bienestar de la gente. Los estados no pueden ser secantemente una empresa con costos, beneficios, números en rojo, números azules. Esta forma, por ejemplo, que tenemos los bolivianos de subvencionar los hidrocarburos es una manera también de poder ejercer un efecto redistributivo para beneficio de tu población, por ejemplo. Me he quedado sin tiempo, no quería dejar de tocar el tema de Argentina porque sí me parece importante, pero te voy a pedir, Marcelo, una conclusión, ya nos estamos yendo. Bueno, la solución tiene dos características para que el país se pacifique de manera rápida los próximos días. Una, que creo que es técnica, es todavía formal, institucional, y ese es dar paso a una auditoría donde participen todos los actores que se han presentado a la elección del 20 de octubre. Pero esto no va a poder ser así porque ya hay una lectura mala en relación a que esta auditoría es ganar tiempo. Si no hay una decisión política. Y esa es la otra cuestión fundamental. Veremos si se hace eso. Jorge, un minutito, menos, 30 segundos. Muy rápido. El año 1989 el país tenía elecciones, ganó Sánchez de Lozada, segundo Banzer, tercero Jaime Paz Zamora, y Sánchez de Lozada decide interponer un recurso de nulidad al proceso. En el Hotel Crillon, ahí en el 6º piso, que es el actual Hotel Ritz de la ciudad de La Paz, un director de medio de comunicación lo visita y le pide que retire ese recurso porque iba a generar una desestabilidad institucional en el país e iba a convulsionar a la sociedad boliviana. ¿Quién era esa persona, ese director de medio de comunicación? Era el señor Carlos Mesa, que hoy día está también en sus manos, ya no tiene que exhortar a nadie, ahora lo tiene que decidir él, en sus manos el poder tomar esta solución técnica que señala Marcelo, y también decisión política que señala Marcelo, de asistir al órgano electoral para que revisemos todo lo que hay ahí adentro respecto del proceso del 20 de octubre y pacificar al país. No existe nada que justifique que los bolivianos estén en la calle en una situación de afronte para matarse. Ni que estemos peleados. Por amor de Dios, esta situación tiene que terminar. Es una enorme responsabilidad de los líderes políticos encontrar una salida pacífica a todo eso. Una de las medidas es, la medida planteada es la auditoría. Creo que eso le daría muchísima legitimidad a ambas posturas y, por supuesto, los resultados que decanten de esa auditoría son los que se tienen que respetar, pero es ahí a donde nos deberíamos conducir y hacemos un llamado a la población a que no haya violencia, dejen de un lado el racismo, dejen de un lado los clasismos, que miremos este punto en el que estamos con muchísima seriedad. Quédese en la programación de ATV. Muy buenas noches, conmigo hasta el siguiente domingo.